empezar a grabar este cotorreo. Déjenme saco de este lado. Y ahí va. Entonces hoy vamos a empezar a hablar acerca de la extrusión de polímeros, ¿no? A grandes rasgos. Bueno, ni tan a grandes rasgos, porque si lo desmenuzamos más o menos chido. Entonces yo espero que sea de provecho para ustedes en algún momento de sus vidas. Ahí va pues. Abrimos esta parte. Parece que es el 13. Ok. Ahí va. Entonces empezamos a la de ya. Ahí va pues. Entonces la clase pasada estuvimos viendo cómo influenciaba o cómo era importante las propiedades de un material polimérico para su procesamiento, para llegar a la forma final en la que va a tener el material. Yo antes de que se me olvide, tomo la evidencia de que sí vine a dar clase. Ahora sí, no, este GIF ya no se ocupa. TP, acá está. Y bueno, vamos a llegar a que la extrusión es como el caballito de batalla, como la técnica, el proceso, la cosa más común que vamos a encontrar en los procesos de procesado de plásticos. Y vamos a ver pues que este proceso de extrusión no es exclusivo de los plásticos. También se utiliza para darle forma a metales y a cerámicos. ¿En qué consiste la extrusión? Básicamente la extrusión es un proceso de compresión en el que a base de fuerza bruta, vil y vulgarmente, vamos a hacer que un material fluya a través de un orificio practicado en un troquel, de manera que obtengamos un producto continuo, largo y con la geometría que tiene el agujero que se le practicó en el troquel. Si quieren un ejemplo muy chusco de esta cosa, seguramente como buenos mexicanos se han comido unos churritos de estos de canela con azúcar. Los otros no, los otros son fumados y esos no tienen que ver con extrusión. Pero los churros de harina con azúcar y canela, eso sí. Y seguramente han visto que el don que hace los churros mete la masa dentro de un tubo, es un tubo como una especie de jeringa. A partir de aquí de aquí ya sale tu churro con la forma que debe tener un churro, esta forma como arrugadita, como con textura. Bueno, eso es exactamente un proceso de extrusión. Se tiene una masa, un material adentro de un barril y a través de vil y vulgar fuerza bruta, en este caso es como con un émbolo, se presiona ese émbolo y se va empujando el material y lo forzas, lo presionas, pues sí, lo obligas a pasar a través de una abertura de tal manera que tu material obtenga una cierta forma. En este caso, la forma de un churro. En general voy a tener que este proceso de extrusión se utiliza mucho para termoplásticos y elastómeros, pero pocas veces se usa para plásticos termofijos o termoestables. En general lo vamos a usar para producir artículos en masa, en caliente y en FA. Y se utiliza mucho para producir tuberías, ductos, mangueras, molduras para ventana, algunas hojas, plásticos en forma de hojas y películas, llámense material para bolsa esta mandadera, de esta de polipapel.
Y también se puede utilizar para hacer filamentos y recubrimientos para alambres y cables eléctricos. Vamos a ver cómo se utiliza eso, el proceso de extrusión para cables. Está como ingeniosillo, está chidillo el proceso. Y en general vamos a tener que en todos estos procesos o para todos estos materiales, el extruido o el plástico que ya pasó el proceso de extrusión va a ser continuo. Tú sacas una película continua, un churro continuo, como el señor de los churros, que su churro es continuo, pero lo pone en una rosca para que quepa en la olla y luego ya lo corta en churritos de tamaño individual. Lo mismo pasa acá. Vamos a generar mangueras, tubos, rollos de bolsa o lo que sea. Y ya después la máquina lo saca en continuo y en otro proceso distinto te encargas de cortar el plástico en las dimensiones que requiera la aplicación. De la longitud que le toque a la cosa esta, ¿no? Entonces, ahora pasamos a ver lo que viene siendo el proceso y el equipo. Vamos a ver que el equipo es el que estamos viendo ahorita en pantalla. Evidentemente es una esquematización, es un diagramita, es para que se entienda y para que quepa en la pantalla. Estos barriles pueden ser gigantescos y regularmente tienen el barril es mucho más largo en comparación con su diámetro. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Esto es un diagrama ilustrativo. Ahí va pues. Vamos a tener que en este proceso de extrusión, lo primero que vamos a tener es que mi material, llámese plástico, se alimenta se alimenta a través de una tolva mediante pellets de plástico. ¿Qué son los pellets? Posiblemente ustedes tengan una mejor idea de qué es un pellet que yo, pero son básicamente como rebabitas de plástico, ¿no? Cachos de plástico, plástico triturado, plástico bilivulgar en estado sólido y en cachos como de tipo desperdicio. Órale, pues. También se puede utilizar polvo en plástico, pero es menos común. Y bueno, el caso es, vamos a alimentar primero el material, el plástico, en forma de pellets. Luego eso va a caer en la segunda pieza del equipo, que va a ser el barril de extrusión, que es esta región que está en rojo. De ahí a ahí es todo el barril de extrusión, donde en el barril de extrusión vamos a hacer dos cosas. Vamos a calentar el polímero, vamos a calentar el barril para que el calor del barril lo absorban los pellets de plástico y se fundan. Y a su vez, dentro del barril se va a ir, a través, con la ayuda del tornillo, se va a ir trasladando el plástico para que vaya moviéndose en esta dirección. Vamos a ir moviendo el plástico desde el extremo de la tolva hacia el extremo derecho, que vamos a ver que es donde está el troquel y la placa rompedora. Esto pasa o se usa o es a través del tornillo giratorio o el tornillo rotatorio, que pues es evidentemente esa pieza de ahí. Y bueno, es, digamos, la pieza principal de todo el proceso de extrusión. Vamos a ver que del tornillo y del barril depende todo, pero es más del tornillo que del barril. Y luego, esos van a ser los componentes como principales, lo que son el barril y el tornillo. A partir de ahí, el plástico pasa, evidentemente por la presión que va acumulando el material a través del tornillo, lo vamos pasando a través de una región hasta llegar al troquel. Ya en el troquel, mi plástico lo voy a forzar a que tome una cierta geometría, y en cuanto salga del troquel, ya habíamos dicho que ocurría una expansión por la memoria elástica la memoria de forma de los plásticos o de los polímeros. Entonces ya obtienes tú aquí tu forma ya extruida. Ahora, el extrusor básicamente es esto de acá. Básicamente es el barril con el tornillo, nada más.
Lo que viene de este lado, que es el troquel, eso ya va a depender de la aplicación. Lo interesante de esta técnica es que el barril y el tornillo se encargan de la parte principal del proceso y entonces tú puedes crear diferentes materiales en diferentes geometrías, nada más cambiando el troquel, lo cual acelera mucho la industrialización del proceso. El troquel casi siempre se fabrica así con puntos y comas, es muy específico el troquel para la aplicación que le toque. Órale pues, ahí les van unos datos chimenguenchones de estas cosas y ahí va. Regularmente vamos a tener que el diámetro interno del barril del extrusor, es decir, esto de acá, el diámetro interno vendría siendo de aquí a aquí, el largo de ese cuadrito, digamos de aquí a aquí, esa línea, es común, pero insisto, es como que lo más común es que esté entre los 25 y los 150 milímetros. Pero puede haber extrusores tamaño industrial que, pues bueno, son mucho más grandes, ¿no? Pero lo común es que tengan esa medida. Luego, lo siguiente, vamos a tener que, también es importante, qué tan largo es el barril en comparación con su diámetro. Considérese el largo, esa región de ahí, y el diámetro, pues esta región de acá, el largo del cuadro azul. Entonces, en general voy a tener que las razones L entre D oscilan entre 10 y 30. ¿Qué quiere decir esto? Que el largo del barril es entre 10 veces y 30 veces el diámetro del barril. Si yo tengo un diámetro de 10 centímetros, bueno, el largo del barril va a tener que ser entre 100 y 300 centímetros, entre 1 metro y 3 metros, para un diámetro de barril de 10 centímetros, que la neta pues no es mucho. Entonces, regularmente sí tenemos que el largo del barril, regularmente tenemos que sí tiene que ser el barril mucho más largo que ancho. Rinconero, decimos aquí en México. Y entonces, como dice la chaviza, y entonces vamos a tener, ya tenemos ahí ya definimos lo que son las razones L sobre D. Voy a tener que las razones, las razones altas, es decir, cuando el barril es 30 veces el diámetro, voy a tener que se utiliza para materiales termoplásticos. Eso es, barriles largos para termoplásticos, y los valores de L entre D bajitos, como el 10, se utilizan para elastómeros. Entonces, en resumen, barriles largos son para termoplásticos, barriles cortos son para elastómeros. Órale pues, si estoy grabando, sí. De aquí, ahí va, pues vamos a analizar, ya vimos como el proceso como en general, vimos los componentes principales, ahora vamos a ver qué se hace en cada sección de esta cosa. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene algo que comentar? Si no me entienden, interrúmpanme por favor, pero ahí avísenme para no irme Todo chido, profe. eso es todo, para no irme de largo. Órale pues, entonces aquí va. Entonces vamos a desmenuzar lo que hace la chiva esa. Aquí va. Órale pues, voy a tener pues dos extremos. El extremo en el que se localiza la tolva, que es donde voy a empezar donde empieza mi proceso, y el extremo donde está el troquel. Entonces, básicamente lo primero que vamos a tener en el proceso es que tenemos que el material se vierte sobre la tolva y el material va cayendo
hacia el barril por puro efecto de gravedad. No necesitas ahí nada más que no sea la gravedad. Y luego vas a llegar a que los pellets llegan al tornillo rotatorio. Cuando los pellets llegan al tornillo rotatorio, esta sección de aquí, empieza como que el proceso chido. Porque ya en el barril rotatorio vamos a tener unas placas calentadoras, que son estas de acá, en las que, si se fijan, estamos viendo como la sección transversal del tornillo este de extrusión, del barril de extrusión, pero estas placas en realidad son como una especie de anillos, son como una especie de fajas que rodean al barril y bueno, le están suministrando calor al barril. ¿Para qué? Bueno, pues para que los pellets que en principio estaban en estado sólido se vayan derritiendo. Luego, ya que están los pellets deterridos, ándale, mi dislexia, ya que derretimos la mezcla, vamos a tener que el tornillo está girando a una cierta velocidad. Entonces, conforme va girando el tornillo, vamos a ir empujando los pellets y el líquido derretido, el plástico derretido, hacia adelante, hacia la derecha, hacia el troquel, como quien dice. En general, la mezcla y el trabajo mecánico que está haciendo el tornillo va también a generar calor, lo cual va a contribuir a que se derritan los polímeros. Entonces, en general voy a tener que a veces se requiere, dependiendo del polímero, pero se requiere estar suministrándole calor a lo idiota a estos barriles y se puede poner inclusive dentro de un horno o algo así. No es común, regularmente se utilizan las placas estas, los calentadores. Y hay ocasiones en las que el plástico puede llegar a quemarse, puede llegar a temperaturas demasiado altas, y eso es más común, que inclusive el puro calor que va suministrando el tornillo sea suficiente para derretir el plástico. Y hay veces en los que inclusive se tiene que estar enfriando el barril para que se mantenga la temperatura adecuada a la que quieres extruir tu plástico. ¿Por qué no lo dejo que se derrita más? Bueno, porque a lo mejor si lo dejo que se derrita más, a lo mejor el extruido ya me va a quedar más guango, o me va a quedar más delgadito, o no se va a expandir como quiero, me va a dar un material diferente. Entonces necesito mantenerlo a una temperatura dependiendo del proceso. Órale pues. El tornillo pues, conforme va girando, conforme va avanzando, vamos a hacer que el plástico vaya avanzando hacia la derecha hasta la abertura del troquel. La velocidad a la que gira el tornillo es de unas 60 revoluciones por minuto, pero también va a variar con el proceso. Digamos que 60 revoluciones por minuto es como que lo estándar, pero puede variar. Y en general el tornillo va a tener tres funciones. El tornillo va a tener la función de alimentar, va a tener la función de comprimir y va a tener la función de alguna manera medir, que aquí medir no me gusta tanto el verbo, pero bueno, sería más bien como suavizar, pero bueno, ahí vamos. En la sección de alimentación, ¿qué es lo que hace el tornillo? Pues tal cual como dice la palabra, está alimentando las regiones, está alimentando el barril con pellets de plástico redetidos. Ándale, te digo que esta dislexia me trae de quién sabe dónde. Luego pasamos a la región de compresión. Si se fijan, nuestro tornillo empieza con un cierto diámetro y termina con un diámetro más ancho. Es decir, como ustedes cuando eran chiquitos, no sé qué era, iba a ser un chiste malo, pero ya mejor no. Pero la cosa es que se va engrosando el tornillo. De manera que la región o el espacio que tiene el plástico para existir se va reduciendo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estoy comprimiendo el plástico. En la sección de compresión eso es lo que está chido, porque el plástico ya va agarrando una consistencia líquida y a partir de la compresión del material voy asegurándome de dos cosas.
que no quedan rebabas o pellets sin derretir y que además si por algún azar del destino entró aire a la máquina, a la hora de comprimir el polímero fundido también le va sacando las burbujas de aire. Y finalmente llegamos a la sección de medición, que ya es la parte final del tornillo, esta parte de acá. En la parte final del tornillo tenemos la sección de medición, que básicamente se encarga de homogenizar el fundido. ¿A qué me refiero con homogenizar? Como a emparejar, pues sí, como a dejar todo el polímero del mismo tipo y calidad. Es decir, todo el polímero tiene que quedar líquido y todo el polímero tiene que quedar homogéneo, sin grumos, sin rebabas, sin aire, sin nada. Órale pues, de aquí ya lo que seguimos es, se homogeniza el fundido y básicamente en esta región ya lo que va a estar haciendo es que en esta región roja de acá, lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar metiendo cada vez más polímero, cada vez más polímero, cada vez más polímero, hasta que lo force a pasar por la placa rompedora. Pero ustedes dirán, ¿pero para qué quieres placa rompedora si ya es un fluido? Y entonces yo les diré, bueno, pues es que fíjate que resulta y resalta que cuando el polímero tú lo pones a dar vueltas en esta región, el polímero, acuérdate que es viscoso. Entonces esta cosa a lo mejor tiene una tendencia a estar así como trenzado, como los bombones de trenza que a veces nos venden ahí en la feria, que te los venden ahí bañados en chocolate y así. Y están buenos. Pero entonces, el polímero queda como trenzado. Y si yo no le pongo la placa rompedora, puede ser que el polímero extruido retenga de alguna manera esta trenzación, como esta estructura de, si nos queremos poner sangrones, es una helicoide descendente. Pero no me quiero poner sangrón, es una trenza. Y entonces, ¿cuál es la función de la placa rompedora? Bueno, pues que al estar presionando o con la presión suficiente, esta trenza se convierte en un flujo laminar. Le quito la tendencia a estar trenzado y nada más, y aquí ya tengo un flujo de polímero que ya fluye normal, sin la tendencia a estar torcido, sin la tendencia a estar trenzado. Y entonces ya pasa a través del troquel, donde adquiere su forma, y bueno, sabemos que el plástico tiene una memoria de forma, entonces se va a querer expandir un poquito hacia el volumen que tenía antes de pasar por el troquel. Hasta aquí. Creo que ya vimos todas las piezas. Sí, bueno, ya vimos todas las piezas. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Profe. Órale pues. De acá. Órale pues, entonces vamos con lo que sigue. Lo que sigue. Vamos a hablar un poquito acerca de... ¿Se acuerdan que les dije que todo dependía del... La gran mayoría del proceso de extrusión dependía del tornillo? Bueno, pues vamos a ver cómo. Y ahí les va. Ahí les va esta bronca, ¿no? No manchen, ayer me eché unas enchiladas en la noche. ¡Ah, su madre! Hoy las ando sufriendo bien macizo. Pero bueno, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Órale pues. Entonces, ya dijimos que la operación del tornillo va a estar determinada por la forma geométrica. La forma geométrica es la estructura del tornillo. Todo el tornillo va a tener que ver. Ahorita vamos a verlo por partes. Ahí va. Entonces, en la figura que tenemos ahorita en pantalla, vemos como una sección del tornillo de extrusor. Básicamente, el tornillo va a consistir de unas paletas, que no me gusta cómo suena paleta, creo que lo normal es que le digan cuerda. Es la cuerda del tornillo, o al menos yo sí la conozco, no sé ustedes. Va a tener estas cuerdas y van a tener una forma de espiral, evidentemente, con canales entre ellas. Los canales, pues bueno, va a ser esta región de aquí, que es donde en principio va a estar lleno de polímero. Órale pues.
vamos a definir el ancho de ese canal como W por width y C por channel. El ancho del canal o channel width como la distancia perpendicular entre cuerda y cuerda. Luego voy a definir la profundidad del tornillo. La profundidad del tornillo va a ser esta distancia de acá. Es el diámetro que tiene como suelto, que existe entre esta parte del tornillo y la parte libre que existe en el barril. Entonces el diámetro del canal, o el diámetro, pues sí, el diámetro del canal va a ser esa distancia. Órale pues, esa va a ser lo que yo le voy a llamar el diámetro del canal, el diámetro de canal. ¿En qué andaré pensando? Ya desde ayer ando bien, ¿sabes cómo? Y la profundidad, ese es el diámetro de canal o profundidad, el DC. Conforme vaya girando el tornillo, voy a tener que las cuerdas van a estar empujando el plástico hacia la derecha, en este caso, a través del canal. Y va a ir pasando de la tolva hasta el troquel. En general, voy a tener que el diámetro de la cuerda tiene que ser más chiquito que el diámetro del barril, por el simple y sencillo hecho de que si el diámetro de la cuerda es, digamos, de aquí a aquí, si fuera más ancho que el diámetro el diámetro de la cuerda, no radio, el diámetro de la cuerda es de aquí a aquí. Si el diámetro de la cuerda fuera mayor que el del barril, pues simple y sencillamente el tornillo no cabía. Entonces es obvio, pero vale la pena decirlo, que el diámetro de la cuerda tiene que ser menor que el diámetro del barril para que embone el tornillo dentro del barril. Nomás que a lo mejor no se alcanza a distinguir en el diagrama, pero el tornillo es más chiquito. Regularmente es como no mucho más chiquito, porque evidentemente si el tornillo es muy chiquito pues no va a comprimir nada. Entonces regularmente el espacio que se deja entre el diámetro del barril y el diámetro del tornillo es de más o menos como 0.05 milímetros. 0.05 milímetros. Una rebaba de nada, ¿no? O sea, que quedan técnicamente juntos. Pero bueno, vale la pena decirlo. Luego vamos a tener que la cuerda va a tener un ancho WF. Ese va a ser este anchito de la cuerda. Ese de ahí, este que estoy encerrando en rojo. Vamos a tener que regularmente la cuerda y el tornillo en general está hecha de acero endurecido, de manera que pues aguante vara, ¿no? Aguante la parte en la que gira y la parte en la que va presionando contra el interior del barril. Luego vamos a tener que entonces el tornillo tiene un paso que se aproxima más o menos al diámetro del barril D. Es decir, este va a ser lo que viene siendo nuestro paso del tornillo. Como el ancho del tornillo, como el diámetro del tornillo, tiene que ser cercanísimo al diámetro del barril, separado por una distancia menor a 0.05 milímetros. Luego sigue el ángulo de las cuerdas, porque también dependiendo de cómo sea el ángulo de las cuerdas va a depender si yo voy aventando más polímero o menos polímero. El ángulo de la cuerda va a determinar cuántas revoluciones o qué tan rápido tiene que girar el tornillo para que aviente cierta cantidad de plástico por minuto o por segundo o por lo que ustedes gusten y manden. Entonces, el ángulo de las cuerdas, que va a ser el ángulo A, este de aquí, va a estar determinado por la hélice del tornillo o bien la cuerda del tornillo con la relación que vemos acá. La tangente del ángulo es esto de acá, es P entre pi por diámetro,
donde estamos asumiendo que el ancho del tornillo, la tangente, ¿se acuerdan qué es? Tangente es coca, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces estamos diciendo que cateto opuesto es el ancho del tornillo. Perdón. Es el ancho del tornillo y pi d es el diámetro, es el cateto adyacente. Entonces, básicamente el ángulo yo lo puedo calcular a partir de generar una línea aquí, lo más derechita que se pueda. La tangente del ángulo sería cateto opuesto, que sería este de acá, la línea azul que estoy haciendo, que sería aproximadamente el ancho del tornillo entre el cateto adyacente, que sería el lado rojo, que sería el diámetro del tornillo. Aquí no me queda exactamente bien el lado azul, porque acuérdense que el tornillo es tridimensional, entonces el ángulo lo tengo que medir como con perspectiva, y yo aquí lo estoy midiendo como si fuera 2D, por eso no cuadran las distancias, pero es nada más para ejemplificar que el P va a venir siendo el lado del tornillo y pi por diámetro, de ahí también de la suposición de que es un objeto 3D, también estoy sacando el ángulo, el pi que está aquí, ¿no? Este pi d. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Órale, pues. Entonces ya vimos todas estas variables. Y entonces lo que voy a tener pues es lo siguiente. Voy a tener que el incremento de presión que se le va aplicando al polímero en las secciones del extrusor del barril va a estar determinado en general por la profundidad del canal DC. Es decir, precisamente se acuerdan que en la diapositiva pasada el diámetro, o que la control 2, el diámetro del canal o la profundidad del canal lo vamos reduciendo para generar cada vez más y más presión. Entonces, de acá. Ok, de acá es como muy grande la relación que se ve ahí en la figura. Evidentemente ahí tiene que quedar muy presionado, tiene que quedar un espacio muy pequeño para que pase el plástico, para que salga presión, para que salga, pues sí, para que se homogenice y para que salga chorro. Y bueno, y también tiene que ser pequeño ese canal al final para que no permita que entren los pellets que se pudieran haber escapado de la fundición. Órale pues, entonces ya vimos las tres secciones, ya vimos el barril, ya vimos las piezas. La otra, en esta figura vemos las tres secciones, la sección de alimentación, compresión y medición, como si fueran del mismo tamaño, y esto no siempre es así. Para polímeros que se funden gradualmente, voy a tener que sí, efectivamente, las tres secciones son del mismo tamaño aproximadamente, pero para polímeros cristalinos como el nylon, vamos a tener que la fusión ocurre de forma abrupta, o sea, ocurre de trancazo, como si fuera un metal. En cuanto se ajuste, se llega a su punto, hacia la temperatura de derretido, a la temperatura de fusión, tras cuatro cátelas, se derrite todo el nylon. Entonces, como no necesito como que haya un gradiente de temperatura, o en cuanto se ajuste la temperatura se hace, se derrite todo el polímero, regularmente hacen que la sección de compresión sea más corta. No tiene caso que esté calentando de oquis un polímero que ya está derretido a su punto óptimo. Tenemos también el caso de polímeros amorfos en los que se funden más lento, y en ese caso la zona de compresión para esos materiales ocupa casi toda la longitud del tornillo. Entonces,
tenemos que el diseño de tornillo, si lo quisiéramos optimizar, tendría que ser diferente para cada material y cada aplicación que se quiera utilizar el polímero, pero pues eso es poco práctico. Entonces, lo que se hace es que se utilizan tornillos de propósito general y bueno, vas viendo la manera de ajustar las temperaturas, ya sea con el tornillo, cambiándole el tornillo, o cambiando los calentadores o ajustando los calentadores para que te den la temperatura de operación que necesitas. Ya explicamos la parte de la placa rompedora. Oh, y lo último. Aquí tenemos una máquina de extrusión que tiene un solo tornillo, pero no es el único diseño de extrusión. Hay máquinas de extrusión que se llaman extrusores de tornillo gemelo, de tornillos gemelos, en los que tienen dos tornillos, uno al lado del otro, de forma paralela. Aquí están las puntas de los tornillos. Y, y bueno, se encuentran los dos tornillos adentro del barril y básicamente se utilizan para polímeros que son más rígidos, que son más violentos o que ocupan una mayor trituración y calentamiento, como el PVC. Entonces, ya si tu polímero es muy duro o está muy maldito, pues bueno, hay que utilizar un triturador o un extrusor de doble tornillo. Ok, espérame, me salí. De aquí pasamos a analizar cómo va a ser el flujo del flujo fundido en el extrusor. ¿Se acuerdan que les dije que todo dependía de las propiedades del tornillo? Pues a que no adivinan qué. Pues sí, cierto. Ahí va. Entonces ahí va. Vamos a hablar un poquito acerca del modelo matemático que se va a utilizar para modelar o para representar el flujo de plástico fundido en el extrusor, o qué tanto plástico se mueve por unidad de tiempo. La cantidad de plástico la vamos a estar midiendo por volumen, regularmente lo vamos a estar midiendo en metros cúbicos y no en kilogramos o en masa. Ahí va pues. Ya dijimos que conforme mi tornillo vaya girando, voy a tener que el polímero fundido se va a ir moviendo hacia adelante. Básicamente se va a ir aventando hacia el troquel. De manera que el sistema opera igual que un tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes, igual no lo han visto por acá. No. Archimedes Screw. Es este de acá. Dejen más que. Ya nos tocó chutarnos a los 40 un comercial. Bueno, es esta cosa de acá. En el que. ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. Es un tornillo que se utiliza todavía a día de hoy para extraer petróleo. Y básicamente esa es la función que tiene. Es un tornillo que en principio es infinito. Y lo que vas haciendo es que va moviendo las cosas en la dirección en la que está girando el tornillo. Y así va como va funcionando, ¿no? Entonces, ese va a ser el funcionamiento que tiene nuestro extrusor, básicamente. Entonces, a este tipo de tornillo decimos que el mecanismo por el cual se mueve el fluido se le va a llamar flujo por arrastre. Este flujo por arrastre es resultado de la fricción entre el líquido viscoso y las superficies que se mueven una con respecto a otra, que es la superficie del tornillo que se mueve con respecto a las paredes del barril.
Órale pues. Entonces, ahí va. Básicamente lo que tenemos es que este arreglo de tornillo voy a tener que se parece mucho al de una placa estacionaria y a una móvil en las que se las está separando un líquido. Entonces, básicamente lo que estoy teniendo, denme 2 minutos, ahí va. Me paso de este lado, cambiamos acá, ustedes son el verde, aquí está. Ahí va pues. Entonces, dicho de alguna manera, lo que tenemos es lo siguiente. Al final del día, ustedes van a estar teniendo un canal, llámese el de este del barril, el barril, y a través de acá van a estar teniendo un tornillo, vamos a ponerlo en rojo, un tornillo que va a estar haciendo como una especie de espiral y se va a ir moviendo en esta dirección. Y adentro del tornillo, pues va a haber por ahí nuestro plástico, ¿no? Entonces, en principio, lo que estamos teniendo, haciendo el modelo un poquito más sencillo, es como si tuviéramos una tubería a través de la cual cada cierto tiempo están pasando bloques de agua, están pasando como secciones de agua por unidad de tiempo. Donde pues aquí va a estar mi agüita, ¿no? Aquí va a estar ahí está el agua. Entonces, si yo quisiera saber cómo fluye o cuál es el gasto, cuál es el caudal que pasa a través de esta tubería, ¿cómo le harían? Es decir, cuánta agua fluye aquí por unidad de tiempo. Bueno, pues habría que pensar. Lo que ustedes tendrían que hacer es lo siguiente. Ponen por aquí en la tubería un barquito de papel. Y cuando la línea de aquí, cuando pasa la primera línea roja, aquí encienden su cronómetro. Cuando pasa la segunda línea roja, terminan su cronómetro, un tiempo final. Esto de aquí les va a dar un delta T, lo que se tardó en recorrer esa distancia. Ustedes también pueden medir de aquí a aquí y pueden saber y pueden saber la distancia o la velocidad con la que se mueve el fluido a través de cómo se mueve el barquito. Entonces, la velocidad del barquito sería la distancia entre el tiempo que le tocó. Como T0 es igual a 0, sería Billy vulgarmente distancia entre tiempo. Órale pues, ya tenemos esa cosa. Lo que sigue es ver ya sé con qué velocidad se mueve el agua. Ahora la pregunta es, ya sé con qué velocidad se mueve. Ahora el problema es que necesito saber cuánto volumen de agua se mueve. Bueno, pues si yo sé que la tubería esta tiene una sección transversal, tiene así esta cosa, tiene una área A, y que de aquí a aquí es una distancia D, ¿cuál creen que sea el volumen de agua? Vamos a desmenuzarlo. Al final del día, yo quiero el gasto volumétrico que va a estar dado como volumen por unidad de tiempo. ¿Verdad que sí? Órale pues. Pero el volumen al final del día lo puedo dejar como el área de la base por la altura. Entonces volumen es igual a distancia por vamos a dejarlo así, volumen es área de la base por la altura, digamos, vamos a dejarlo así, área de la base por la altura entre tiempo.
Órale pues. Pero entonces lo que voy a tener por acá es lo siguiente. Voy a tener que el área va a quedar, en este caso si fuera una sección circular, quedaría una región que depende del radio y otra que depende de algún otro factor. Entonces me quedaría algo como de el área me quedaría como una constante por el radio en este caso. Si fuera para nosotros el caso sería algo del tipo, ¿cuál es el área del círculo? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso sería, mi altura sería d. Vamos a ponerlo acá como d. Pi por radio al cuadrado por d entre el tiempo. Entonces esto de acá me quedaría, pero distancia entre tiempo es velocidad. Entonces esto de acá me quedaría pi por radio al cuadrado por la velocidad. Entonces al final del día me quedaría una especie de área por la velocidad a la que se mueve el flujo. La velocidad ya la calculé experimentalmente. Y el área, bueno, la puedo conseguir a partir de ver cómo es geométricamente el barril. Entonces yo así puedo calcular el gasto. En general, el gasto entonces lo puedo calcular como la velocidad por la distancia que recorre, por la distancia o la profundidad del canal, por el ancho del canal. ¿Qué es lo que tenemos por acá? ¿De dónde sale este 0.5? Bueno, ahí voy para allá. Resulta que en este caso es posible que la velocidad inicial o la velocidad con la que cruza el barquito este punto no sea la misma con la que sale, que tenga acá una velocidad final. Si ustedes tuvieran la opción, pues tendrían que decir que la velocidad es como la promedio. Entonces tendrían que decir que la velocidad es igual a, digamos, esta es la velocidad medida, y la velocidad en general sería la velocidad final menos la velocidad, perdón, más la velocidad inicial entre 2. Entonces sería la velocidad promedio. Entonces tendríamos que esta cosa se quedaría como la velocidad promedio, que sería un medio de la velocidad por d por w, que sería esto de acá, un medio de la velocidad a la que fluye el plástico por d por w, donde d vamos a ver que es la distancia entre placas o entre cuerdas, y w vamos a ver que es el ancho perpendicular de las placas, o bien de alguna manera el ancho que están atravesando las placas, bueno, como la sección, una especie de sección transversal entre las placas. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Dónde se quedaron? A ver, dejen checo el chat por si les da pena hablar, aunque se escríbanlo. Ok, entonces voy a asumir que todo va bien, ¿ok? Y entonces, vengo de este lado. Y la pregunta es, ¿quién es ese? ¿Cuál es esa velocidad de la placa? ¿Cuál es esa distancia entre placas? Perdón. Discúlpenme. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la velocidad del fluido? O de las placas, en este caso de las cuerdas. ¿Cuál es la distancia entre placas? ¿Y cuál es el ancho perpendicular entre las placas?
Bueno, pues resulta y resalta que el ancho de las placas va a ser nada más y nada menos que la distancia del canal. ¿Por qué? Porque si yo me voy a este lado, yo tengo que el ancho del cubito de agua que voy a estar ahí teniendo va a ser este ancho, va a ser un cubo o una plaquita ahí que va a tener un ancho DC y un largo, ya que no adivinan qué, de WC. Y eso es lo que tengo acá. El ancho DC es básicamente lo que vamos a tener acá. Órale, pues entonces ya tengo el ancho de las placas, ya tengo el DC, eso de alguna manera me da un área y luego por la velocidad me va a dar en los metros cúbicos por segundo. Vamos a ver cómo queda esto. Esto queda más o menos así. Tengo mi tornillo, lo voy a poner en grandote. Donde por aquí está pasando el eje principal del tornillo. Y entonces, y por aquí digamos que pasan las cuerdas. Voy a exagerar un poquito las cuerdas de este lado. Van a quedar más o menos así. Donde este es el ancho de la cuerda. Esto en realidad es puro acero. Y el plástico se pasea en las regiones en estas regiones de aquí. Entonces, si yo quisiera calcular el gasto, sería aproximadamente el ancho de esta placa por el ancho de esta por la velocidad a la que se mueve. Entonces, el gasto sería entonces, Q sería esto de aquí, que es el W del canal, esto de aquí, que es el ancho del canal, y la velocidad con la que se mueve el canal. Esto nos queda BDC por WC. Las unidades de la velocidad son en metros sobre segundo. El ancho del canal se mide en metros. Y la profundidad del canal se mide en metros. Y el ancho del canal, WC, también se mide en metros. Esto nos queda metros cúbicos sobre segundo, que es unidad de flujo, volumen entre tiempo. Órale pues. Lo que sigue es que yo puedo determinar estas tres características, la velocidad del flujo, el ancho del canal y la profundidad del canal y el ancho del canal en términos de los parámetros del tornillo. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues ahí va. La velocidad va a venir dada por pi d por el número de revoluciones por el coseno del ángulo. Nuevamente, estas son consideraciones tridimensionales, pero la velocidad en términos de los parámetros del tornillo me quedaría pi por d por n por el coseno del ángulo. En unidades, esto me queda pi, que no tiene unidades, en el diámetro del tornillo, que es la distancia de aquí a acá, que es el diámetro, me queda en metros. N, que son las revoluciones a las que se mueve el tornillo, que sería 1 sobre segundo. Y el coseno, que no tiene unidades. Entonces, esto me queda en unidades de metros sobre segundo, que es una velocidad. ¿Cómo se deduce esta cosa? Bueno, vienen de este lado y tienen que ver que la velocidad va a tener que ver como la distancia que avanza el tornillo por unidad de tiempo. ¿Cuál es la distancia que avanza el tornillo? Bueno, va a depender de cómo va girando el tornillo, la velocidad a la que se mueve el tornillo y el ángulo al que está el tornillo. Si las cuerdas del tornillo estuvieran así, estuvieran meramente así paralelas,
y paralelas entre ellas y perpendiculares al barril, entonces tendríamos que la velocidad meramente sería la distancia entre cuerdas por el número de revoluciones que está, por n, que es las revoluciones a las que está girando el barril. Pero en realidad lo que tengo es que las cuerdas están a un cierto ángulo. Entonces, lo que va pasando por unidad de tiempo es el cachito que está de aquí a aquí, que sería el cachito azul. Esto de acá. ¿Cómo se calcula ese cachito azul? Ah, bueno, como es el cateto opuesto, se calcula con el con el coseno de teta. Esto de acá va a ser el coseno de teta. Y entonces yo ya puedo venir de este lado y puedo decir que la distancia que recorre es d por el coseno de teta por el número de revoluciones que estoy sacando, donde el factor pi viene de el hecho de que estoy tratando con un objeto tridimensional, no bidimensional. Y entonces podemos llegar a esta fórmula para la velocidad del fluido en términos exclusivamente de el diámetro del barril, la velocidad a la que gira el barril y el ángulo del barril. Luego llegamos a lo que sigue, el ancho del canal. Órale, pues el ancho del canal yo lo puedo describir geométricamente como esta expresión de acá. Y lo pondríamos entonces más aquí abajo. W yo lo podría poner de manera aproximada como el ancho del canal, que vendría siendo pi por d por la tangente de A menos WF por el coseno de A. Por el coseno de A. Otra vez, esto es de consideraciones geométricas en 3 dimensiones. Esto de aquí, este WF, habíamos quedado que es el ancho del filito de la cuerda, que habíamos dicho que es sumamente pequeño. Oh, espérense. Ya la regué. Espérenme. Tecnologías. No sé qué. Esto es del curso pasado. Es unidad 2. Aquí va. Aquí está. El ancho de la cuerda, que es es sumamente chiquitito. Entonces, este WF yo asumo que tiende a 0. Es despreciable la cantidad de ancho que le tienes que restar si le tengo que restar el ancho de la cuerda. Entonces, WC es aproximadamente pi por d por la tangente de A por el coseno de A. Pero la tangente de un ángulo A es lo mismo que seno de A entre el coseno de A. Entonces, WC se transforma en pi por d por la tangente de A, que sería el seno de A entre el coseno de A por el coseno de A. Se van con y nos queda WC aproximadamente igual a pi por d por el seno de A, que es lo que voy a tener acá. Pegándolo todo, déjenme checo acá este cotorreo. Ok, todo chido. Ahorita me pongo a responder. Pegándolo todo, yo tengo que Q
el gasto del barril o del extrusor va a ser igual a la velocidad por D por el W. Esto es un medio de W por B por W. Sería un medio de la velocidad, que la tengo hasta arriba, es pi por D por N por el coseno del ángulo A, por la distancia D, que es el ancho del canal, por el W, que es el WC, que es pi por D por el seno de A. Esto de aquí da como resultado QD igual a 1/2 de pi por pi, da pi cuadrado, D por D, da D cuadrado, por N, por DC, por el coseno de A, por el seno de A, que es lo que tenemos acá. 1/2 por pi cuadrado, D cuadrado, N, aquí me equivoqué, es D minúscula, por el seno de A, coseno de A. Y es así como llegamos a esta formulota de ahí. No se asusten, llegaremos a los ejercicios y van a ver que los ejercicios son más bien de tener su formulario a la mano, básicamente. Esta es como la forma general y esta es la forma en la que ustedes lo podrían ver ya en términos de los parámetros del tornillo. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Todo chido, profe. Órale pues. De acá vamos a seguir esta parte. Resulta que si fuera un flujo ideal como el agua, nada más tendríamos el flujo de plástico en el extrusor. Pero esto no es así, porque hay fuerzas que resisten al movimiento del flujo hacia adelante. Entonces, cada vez que yo estoy empujando el flujo hacia adelante, todo lo que no puede entrar, pero es presionado, puede crear un flujo de contrapresión hacia atrás. Ese flujo de contrapresión lo voy a determinar como QB. Y ese flujo de contrapresión depende de dos cosas. Depende de las dimensiones del tornillo. Perdón, de tres cosas. Depende de las dimensiones del tornillo, lo cual todo se resume en este numerador. Todo se resume ahí, es pi por el diámetro del barril, por la profundidad del canal al cubo, por el seno cuadrado del ángulo de la cuerda del tornillo, entre eta, que es la viscosidad del tornillo, y esto de acá, que es dp en dt, que es el gradiente de presión adentro del tornillo. Con esos tres factores voy a poder determinar qué tanto flujo está resistiéndose a mi movimiento. Esto también me queda en metros cúbicos sobre segundo. Y la viscosidad, eso nada más por si hiciera falta, para que no se me pierdan. Entonces tenemos, ya me quedó ahí mi QD, mi QB, mi flujo de contrapresión, va a quedar como pi por diámetro del barril, por el diámetro del canal al cubo, por el seno cuadrado del ángulo, entre, esto no me gustó cómo quedó, bueno, entre 12 veces eta, que es la viscosidad, por el gradiente de presión, depende T. De aquí, D mayúscula ya lo tenemos definido, DC ya lo tenemos definido, el ángulo ya lo tenemos definido, eta es la viscosidad y se mide en unidades de newton segundo sobre metro cuadrado, newton segundo sobre metro cuadrado,
Y el gradiente de presión, que es de P en dt, perdón, aquí, ¿por qué le puse? Le puse dp y es dl. Aquí es el gradiente de presión, es con respecto al tiempo, es con respecto al ancho o a la longitud del barril. ¿Cómo va variando la presión conforme yo voy avanzando dentro del barril? Y este dp en dl, este gradiente de presión, dp en dl, se mide en unidades. Déjenlo pongo acá, es gradiente de presión y se mide en unidades de megapascales, megapascales sobre metro. Ahí está. Órale pues. Y entonces, ¿escuché algo por ahí? ¿Hay dudas? Me equivoqué, fue mi alucinación. Parece que fue mi alucinación. Nos pasamos acá. Entonces ya dijimos cómo es el flujo, este flujo de contrapresión. Ya vimos en qué unidades se miden estas cosas. Y órale pues. Ok. En general, este gradiente de presión va a depender de la forma del tornillo. Para nosotros, el gradiente de presión, por ser una forma, por asumir que el tornillo va variando o que se va incrementando el ancho del barril de forma lineal, asumimos que la presión también varía de forma lineal. Entonces, puedo sustituir, voy a poner acá, para tornillos que sean del tipo como el que tenemos ahí en la figura, que se va aumentando de esta manera, es decir, la presión asumo que va aumentando de manera lineal, entonces la presión cambia de manera lineal, de forma lineal, y entonces el gradiente de presión de P en dl lo puedo sustituir aproximadamente como la presión sobre la longitud del barril. Perdón, traigo el espíritu de Lolita Ayala. Y entonces la ecuación se reduce a esta de acá. Cuando tenemos barriles cuya presión varía de forma lineal. Lo que tenemos acá es la presión piezométrica, la presión de contacto, la presión de, pues sí, la presión de cómo se va comprimiendo el barril, que es P, y la posición en el cilindro. Aquí estoy en el extremo de la tolva y aquí estoy en el extremo del troquel. Y lo que vamos viendo es que en principio, medido experimentalmente, el gradiente de presión varía así, varía como una curva ahí medio curiosa. Nosotros estamos diciendo que esto se parece mucho a esa línea punteada que está ahí. Y esa es la aproximación que nos permite hacer el gradiente de presión igual a P sobre L. Órale pues. Y entonces nuestro flujo de contrapresión con el gradiente lineal o gradiente constante, pues sí, con una variación constante, nos quedaría de esa manera en la que simplemente sustituí dP por P y dL por L mayúscula. Órale pues. Con esto yo tendría que mi gradiente o mi flujo general va a ser el flujo de fundido menos el flujo de contrapresión. Esto nos quedaría como el flujo neto, que lo voy a estar definiendo como el flujo neto. El gasto resultante o flujo resultante lo voy a tener como
QD menos QB. Ah, qué feo, no les puse aquí eso. Y eso nos quedaría como esto de acá. Ya tengo aquí QD y QB. Vamos a ver. Entonces, mi Q neto, mi gasto neto, sería el flujo que sale del extrusor o de plástico menos el flujo de contrapresión, que es QB. Esto nos quedaría QD, que sería un medio de casi 100 kilos. Pi cuadrada de cuadrada, n por el ancho del canal, por el coseno de A, por el seno de A, menos QB, que vendría siendo pi por D, por la profundidad del canal, por el seno cuadrado de A, por la presión piezométrica entre 12 veces eta por el largo del canal. APA formulitas. Bueno, pero de aquí esto me quedaría como QX, simplificando un poquito. Esto me quedaría, no, pues ya, de hecho es cuando mucho podría factorizar algunas constantes, pero creo que no vale la pena. Vale más la pena calcular QD y QB aparte con un programita y ya que les dé estas cosas, ¿no? Esta ecuación, la 13.13, pues ya nos va a dar pues el flujo resultante que tenemos ya con el flujo que tenemos a la derecha, que es el flujo del polímero, menos el flujo que tenemos a la izquierda, que es el flujo de contrapresión. Eso nos quedaría esa ecuación, ¿no? Billy vulgarmente, QD menos QB. Entonces aquí más bien lo que se me fue de más es este signo de igual. Perdón. Y entonces esta ecuación, la ecuación que dedujimos aquí abajo, esta de acá, tenemos que tiene un montón de parámetros y pueden clasificarse en dos tipos: parámetros de diseño y parámetros de operación. Los parámetros de diseño serían entonces, de este lado tendríamos los parámetros de diseño y que vienen a partir del tornillo. Esto sería el diámetro, la profundidad, el ángulo de la hélice. Y tendríamos los parámetros de operación, que serían los que dependen de las condiciones de operación del tornillo. Estos serían el número de vueltas del tornillo, la presión piezométrica y la viscosidad del barril. Órale pues. Igual y en el diseño del tornillo también podríamos juntar también aquí la L, supercanal, la L que también es parte del diseño del tornillo y del barril del extrusor. Pero para que quede bien claro, y ya para irnos, vamos a resolver este ejemplo. Dice ahí, un barril extrusor con un diámetro de barril de 75 milímetros. Dice que tenemos un barril con un diámetro tal. El tornillo dice que gira a una revolución por segundo, bastante rápido. La profundidad del canal es de 6 milímetros y el ángulo de la cuerda es de 20 grados. La presión piezométrica en el extremo del barril es de 7 por 10 a la 6 pascales, 7 megapascales. Dice la longitud del barril es de 1.9 metros y la viscosidad del polímero fundido se supone que es de aproximadamente 100 pascales. Dice acá, determine el gasto volumétrico
del plástico en el barril, que vendría siendo QX. Órale, pues ahí nos están dando un montón de datos. Ya tengo yo ahí mi ecuacioncita, como debe de quedar. Entonces, para el ejemplo que tenemos ahí en pantalla, nos están dando que el diámetro es igual a 75 milímetros, que esto equivale milímetros, centímetros, decímetros, metros, 0.075 metros. Ajá. Nos están diciendo que la profundidad del canal es de 6 milímetros. La profundidad del canal es de 6 milímetros. Aproximadamente 0.006, según yo. Ajá. 6 metros. Luego tengo el ángulo de la cuerda, que es de 20 grados. Ese no necesito transformarlo a nada. El ángulo de la cuerda, la presión piezométrica. La presión es de 7 por 10, 10 a las 6 pascales, que es lo mismo que 7 megapascales. La presión piezométrica. La longitud del barril, ya se me acabó el espacio, la longitud del barril, que es de 1.9 metros. Y dice que la viscosidad de la viscosidad es de 100 pascales. La viscosidad, según yo, se debería de medir en newton segundo sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es pascal. Entonces esto debería ser pascal por segundo. Para que me quede, estoy viendo acá el libro y también lo tienen pascales, pero según yo es pascal sobre segundo. Vamos a ver quién tiene la razón, si el libro o mis suposiciones raras. Ahí va pues. Entonces el gasto quedaría, calcularíamos QD, el gasto del barril, como un medio de pi cuadrada por d cuadrado, que sería 0.075 metros al cuadrado, por n, las revoluciones dijimos que eran, ya no tengo espacio, n dijimos que era una revolución sobre segundo, entonces sería 1 por 1 entre segundo, por la profundidad del canal, que es de C, que sería 0.006 metros, por el coseno de 20 grados, por el seno de 20 grados. Esto de acá, no sean malitos, sóplenme ahí cuánto da. Según yo, esto según el libro y según yo, esto debe de dar aproximadamente 53.325 por 10 a la menos 9 metros cúbicos sobre segundo. Vamos a ver el análisis de unidades. Esto de aquí, este bloque de aquí me da metros cuadrados, esto de aquí me da 1 entre segundo, esto de aquí me da metros y esto de acá me da sin dimensiones. Entonces efectivamente esto me da metros cúbicos sobre segundo. Ya de ahí lo pueden hacer también ustedes con el método que ustedes quieran. Aquí también se puede hacer como un medio. Pi cuadrado por, este sería 75 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, por 1 entre segundo. El que sigue sería 6 por 10 a la menos 3 metros, por coseno de 20, por el seno de 20. Esto quedaría un medio de pi cuadrada por lo que vendría siendo 75 por 10 a la menos 6, porque es por el menos 3 al cuadrado, quedaría menos 3 por 2, es a la menos 6, por 1. Ya hicimos el análisis, ya vimos que nos quedan metros cúbicos. Esto sería por 6 por 10 a la menos 3 por el coseno de 20 por el seno de 20,
por el coseno de 20 por el seno de 20. Esto nos quedaría, ahí va, nos quedaría pi cuadrado, eso por 0.5, que es el 1/2, pi cuadrado por 0.5, eso por 75, eso por 6, nos queda 2220.66, 2620.66 por el coseno de 20 por el seno de 20 por el seno de 20 por 10 a la menos 9, es 10 a la 6 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 3, me queda por 10 a la menos 9. Esto me quedaría, eso de ahí, me queda eso por, es que si lo pongo aquí me lo va a dar en automático. No, pues ni modo, voy a tener que borrar. El coseno de 20 me da 0.9396. Esto quedaría 2620.66 por el coseno de 20, que son 0.9396. Por el seno de 20, que son 20 seno 0.3420, 0.3420, todo esto por 10 a la menos 9. Esto de acá por 6, vamos a ver si es cierto. Órale, pues. Vamos a ver si es cierto. Esto me da 2620.66 por 0.9396 por 0.3420 da 842.13. Algo aquí no me cuadró. 842.13, esto debería de dar metros cúbicos sobre segundo. Vamos a ver si no me equivoqué nada. Me queda pi al cuadrado, 9.86, eso por 0.5 por 75 por 6, 2220. No, sí está bien. A ver, 0.5. Es que me falta el pi cuadrado. Ahí va, pi cuadrado por 0.5 por 75 por 6, 2220. Entonces aquí me equivoqué, es 2220.66. 2220. Sí, 2220.66, 2220, 2200, oh, que la 2220.66, por lo que toca de aquel lado. Entonces este resultado posiblemente esté mal. Aquí ya lo hicimos a manita. Nos queda pues 2220.66 por 0.9396 por 0.3420 por 0.3420, nos queda 713.59 por 10 a la menos 9 metros cúbicos por segundo. Órale pues, entonces ahora lo que sigue es el flujo de contrapresión. QB lo calculamos mediante
Dice acá. Acá está. La presión por pi por d por el diámetro al cubo por el seno cuadrado de a entre 12 eta por L. Esto me quedaría la presión, que son 7 por 10 a la 6 pascales por pi por el diámetro, que son 0.075 metros, por el diámetro, que son 0.75 por 10 a la menos 3, 75 por 10 a la menos 3 metros, por... esto es d, por el dc al cubo. Dc es 6 por 10 a la menos 3 al cubo, por el seno cuadrado de 20. Todo esto entre 12 por eta, que vale 100 pascales por segundo, por la longitud, que es de 1.9 metros. En análisis dimensional, esto me queda pascales por metro entre pascal segundo metro. Esto me quedaría pascal punto metro entre... pero este es aquí me falta un dc. Este al cubo, esto serían metros al cubo. Entonces esto me queda pascal por metro al cubo entre pascal punto metro punto segundo. Esto me quedaría, se va pascal por pascal, metro con metro, y me queda metro cúbico sobre segundo. Entonces sí es correcto que la viscosidad se mide en pascal por segundo. Ya hice las cuentas dimensionales, si me dan, ya nomás me faltan las cuentas numéricas. Vamos a recoger los elementos que no son exponenciales. Me quedaría 7 por pi por 75 por 6 por el seno cuadrado de 20. El seno cuadrado de 20 vendría siendo 0.3420 al cuadrado. Vamos a ponerlo acá. Seno de 20 al cuadrado, 0.1169 por 0.1169. Todo esto por los términos que sí tienen exponenciales. Por 10 a la 6, que es el primero, 10 a la menos 3, que es el segundo, y me queda menos 3 al cubo, que sería por 10 a la menos 9. Todo esto entre 12 por 100 por 1.9. Esto me queda, ahí va la calculadora, 7 por pi por 75 por 6 por 0.1169. Esto da 1156.84. 1156.84. 10 a la 6 menos 3 menos 9. Esto me quedaría por 10 a la menos 6 menos 3, 3 menos 9. Quedaría la menos 6, ¿no? Porque quedan menos 3 menos 9, quedan menos 12. Menos 12 más 6 queda menos 6. Todo esto entre 12 por 100 por 1.9. Borramos 12 por 100 por 1.9. 2280. 2280. Y esto me quedaría, si queda aquí, el QD es una sola línea, ok. Y esto me quedaría 1156.84 entre 2280, queda 0.573 por 10 a la menos 6.
Esto me queda metros cúbicos sobre segundo. Y entonces ya nada más me quedaría que el gasto total sería QD menos QB. Y esto tenemos un detalle acá porque se me olvidó cambiar esto a... No, esto me quedaría un gasto más grande. Ya. Por hoy ya me rindo. Ya nada más quedaría hacer la resta, pero en algo nos equivocamos porque el 713.59 por 10 a la menos 9 debería de ser mayor por d cuadrado. Ese es el problema. Nos queda que esto de acá, el d es 75, pero es el diámetro al cuadrado. Ni modo, el flojo trabaja doble. Déjenme repito el ejercicio porque, ni modo, me salió mal. Pero el show es en vivo, chavos. El único que nunca se equivoca es el que no hace nada. Entonces, pues ni modo. Vamos a repetir el ejercicio rápidamente. Esto de acá me quedaría QD, que es igual a 1/2 por pi cuadrada. 0.75 al cuadrado. Esto de acá, de hecho, lo puse en metros de un jalón y creo que no me conviene. Vamos a hacerlo de a tiro de la formulita. Ni modo. QD es igual a 1/2 de pi cuadrado, d cuadrado, n de c, seno de a, coseno de a. Esto queda 1/2 por pi cuadrado. D cuadrado quedaría 0.75 por 10 a la menos 3 al cuadrado por d cuadrado, ese es pi cuadrado, d cuadrado por 6 por 10 a la menos 3 por el seno de 20 por el coseno de 20. Esto queda 1/2 de pi cuadrado, 75 al cuadrado. Esto da 5625. 5625 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 3 por el seno de 20 por 20, seno de eso 0.3420, 0.3420 por el coseno de 20, coseno de 20, 0.9396, 0.9396. Y ahora sí, vamos a multiplicar todos los que no son exponenciales. 1/2 pi cuadrado quedaría 0.5 por pi cuadrado por 5625 por 6 por 0.3420 por 0.9396. Todo esto por los exponenciales que serían 10 a la menos 6 por 10 a la menos 3, me queda 10 a la menos 9 por 10 a la menos 9. Ahora sí, numeritos. Pi cuadrado por 0.5 por 5625 por 6 por 0.342 por 0.9396, 53.519.5. 53.519.5731 por 10 a la menos 9
metros cúbicos sobre segundo. Que esto vendría siendo lo mismo que 53.519,5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Ahora sí, luego me toca el flujo de contrapresión, que es la presión por pi, por d, por dc cuadrado, por el seno cuadrado de A, entre 12 eta L. Esto nos queda la presión, que son 7 por 10 a la 6, por pi, por d, que son 75 por 10 a la menos 3, por dc al cubo, que serían 6 por 10 a la menos 3 al cubo, por el seno de A, que es 0.3020 seno, 0.3420 al cuadrado, 1169, 0.1169, entre 12 veces eta, que vale 7 por 10 a la 6, por L, que vale 1.5 metros. Ese sí ya no lleva exponenciales. Esto nos queda el gasto de flujo, que serían 7 por 75 por 6 al cubo, 6 por 6 por 6, 216, por 216 por 0.1169, por los exponenciales, que serían 10 a la 6 menos 3 menos 10 a la 9, 9, 10, 11, 12, esto me quedaría por 10 a la menos 6. Todo esto entre 12 por 7 por 1.5, aquí déjenme ver aquí qué pasó, por 10 a la 6, pi de, esto queda al cubo, 3 por 3 son 9, por 11. Entonces me quedaría de este lado el flujo de contrapresión órale pues, 10 por 12, aquí está el error, eta vale 100 pascales, ya casi, esto me queda 12 por 100, 12 por 100 por 1.5. La parte de arriba me queda 7 por 75 por 216 por 0.1169, 13.256, 13.256.46 por 10 a la menos 6 entre 12 por 100 por 1.5, quedan 1800. Ya casi. Esto me queda 13.256 entre 1800, 7.364 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Flujo neto, ahora sí me queda flujo D menos el flujo B. Flujo D son 53.51 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo, menos el flujo B, que son 7.364 metros cúbicos sobre segundo. Esto me queda 53.51 menos 7.364
me da 46.146 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Déjenme ver si no me equivoqué en la parte de acá. 7, borramos todo, 7 por 75 por 216 por 0.1169. No, sí está bien. Y ya, al fin, acabamos con el ejemplo.